y algunas recomendaciones a nivel general en cuanto al control y el análisis de riesgos que debemos hacer para evitar se nos materialicen los accidentes en todas nuestras actividades que realicemos, especialmente los que trabajan en construcción, que de pronto no son calificados en el tema eléctrico y que es importante que conozcan la relevancia en todos estos aspectos, dado que tenemos que evitar que se materialicen los accidentes. Bueno, aquí rápidamente vamos a ver un video. La energía es uno de los bienes más preciados por la humanidad. Es un elemento esencial para nuestra vida que nos permite evolucionar. Hemos creado lazos profundos con ella, a tal punto que no hay acción humana que no esté ligada a la energía. La usamos para alimentarnos, transportarnos, conectarnos, comunicarnos y muchos otros beneficios. No sabemos vivir sin ella, y así como todo gran tesoro que genera bienestar, también implica responsabilidad y cuidados. Los actores que tienen contacto con ella deben ser muy cuidadosos para no sufrir accidentes y para ello son capacitados. Sin embargo, todas las personas del planeta tenemos un contacto menor con la energía que en ocasiones ignoramos. Por eso hoy venimos a hablar de esos riesgos a los que en cierto modo estamos expuestos, que ignoramos, y debemos aprender algunos principios de precaución para tener una excelente relación con la valiosa energía. En Enel nos preocupa el alto índice de accidentes eléctricos que ocurren en el país. Las principales víctimas son terceros, personas que no trabajan para nosotros ni directamente con electricidad, pero que tienen relación con ella e ignoran las medidas de prevención que deben tomar. En su mayoría son personas que se dedican a trabajos varios, constructores, maestros de obra, personal de la limpieza o simples ciudadanos desprevenidos, entre otros. Bienvenidos a esta capacitación en donde aprenderemos a mantenernos seguros y protegidos frente a posibles riesgos eléctricos que se puedan presentar en cualquier lugar donde nos encontremos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es importante la electricidad? ¿Alguna vez en tu casa se ha ido la luz de un momento a otro? En ese instante quedas confundido e intentas verificar si es algo que sucedió en toda tu cuadra. Si es de noche, empiezas a buscar velas o linternas para no usar el celular y no gastar la batería en caso de que el corte se extienda. Pero, ¿qué pasaría si en este momento el mundo se queda sin electricidad definitivamente? Ya no podríamos volver a realizar muchas actividades, ni utilizar algunos equipos que usamos en nuestro diario vivir. No habría forma de usar celulares, televisores, computadores, neveras, lavadoras, planchas, entre muchos otros. E incluso, no tendríamos iluminación ni alumbrado como los tenemos hoy en nuestras casas. La electricidad es de vital importancia y genera calidad de vida, bienestar y progreso. Nos permite tener comodidades y está presente en casi todo lo que nos rodea, como industrias, comercio, residencias, calles e incluso parques con sus alumbrados. También existe la electricidad en la naturaleza, por ejemplo, en tormentas a través de los rayos. Además, algunos animales la producen, como las anguilas, y también tus neuronas usan electricidad para comunicarse. Bueno, vale, como pueden ver en ese corto video, definitivamente la electricidad, la energía, es una palanca que genera crecimiento y desarrollo a nivel de las regiones, de las poblaciones, en nuestro país, en nuestra capital, en Bogotá, donde estemos. Definitivamente sin la energía no podemos vivir, y pues eso nos conlleva a que tengamos que ser muy responsables con el uso, y digamos cuando tenemos que interactuar con ella, sea de forma indirecta o directa, pues tenemos que tener la competencia o contratar personas calificadas
habilitadas para ejecutar dicha labor en aras de evitar los riesgos y que nos materialicen los accidentes. Aquí rápidamente contarles en los últimos 6 años a nivel de lo que tenemos en la Subred Norte de Hospital Simón Bolívar, que es una referencia a nivel latinoamericano en todo el tema de manejo de accidentes, especialmente por quemaduras, de casi 8.000, poco más de 8.300 quemados en esos 6 años, el 8% han sido asociados a temas de accidentes eléctricos. O sea, el volumen es muy alto. Este año aquí en Bogotá y Cundinamarca llevamos alrededor de casi 44 accidentes. A cierre del mismo mes de agosto llevábamos 50, hemos disminuido con un 28%. Sin embargo, las cifras siguen siendo altas y preocupantes, y por eso pues la responsabilidad que tenemos de hacer una red que nos permita a nivel de pedagogía y formación evitar que la gente se siga accidentando por desconocimiento o omisión, digamos, de aplicar los estándares o de entrar a hacer trabajos sin tener la habilitación o la competencia que la norma exige o que la misma ley nos pide. Antes de entrar, digamos, en contexto, yo creo que aquí es importante hablar un poco del riesgo y peligro, aprender a diferenciar qué es riesgo y peligro. Digamos que peligro, yo creo que muchos de ustedes saben, y aquí damos un ejemplo en ese contexto ahí en la profundidad del mar, donde vemos que cuando observamos el peligro. En ese caso es el tiburón. El peligro es, digamos, algo que puede hacer daño a nuestra integridad física. Puede ser o a través de un comportamiento o un acto que nosotros cometamos de forma irresponsable o por desconocimiento, que nos lleve a que ese peligro cause una afectación a nuestra integridad física. Por ejemplo, cuando nos acercamos a las redes eléctricas que están energizadas, siempre tenemos que partir del hecho que las redes están energizadas y acercarnos y violar las distancias de seguridad, pues el peligro está en la red energizada, y entonces digamos que ahí nos estamos exponiendo a un riesgo por no tomar los controles preventivos que correspondan. Entonces el riesgo, la diferencia entre riesgo y peligro, digamos que el riesgo es la probabilidad de que se materialice, digamos que a través del peligro se materialice la consecuencia, y la probabilidad mayor o menor depende de los controles que tomemos en esa fuente, en ese riesgo. Como ustedes pueden ver ahí en el mar, los que están en la parte inferior pues están un poco encapsulados. El riesgo está controlado, no es, digamos, el peligro no está ahí latente y no logramos eliminar del todo. Sin embargo, el que está en la parte superior está muy expuesto. La exposición del riesgo es muy alto y las consecuencias pues pueden ser muy graves, incluso la muerte. Entonces, esto es como para darle un poco en contexto de que aprendamos todos a conocer que el peligro lo observamos y el riesgo lo controlamos. Y eso pasa en toda nuestra vida, en las vidas cotidianas, en nuestras casas, cuando caminamos, cuando hacemos alguna actividad en la calle. Los riesgos están ahí, los peligros están, ¿sí? Hay riesgo público, hay riesgo vial, hay riesgo biológico, hay riesgo de, digamos, dependiendo del trabajo, si voy a ejecutar una labor en alturas. Entonces, ¿cómo evalúo ese riesgo? ¿Cómo lo controlo para evitar de que si estoy asegurado y estoy trabajando en alturas y me caigo, pues la consecuencia es que me puedo matar o puedo sufrir lesiones bien importantes en mi integridad física? Entonces, siempre en todo lo que hagamos, permeemos dentro de nuestro ADN, dentro de la cultura de cada uno de nosotros, es que el riesgo siempre evaluemos y tomemos los controles desde nuestra casa, cuando salimos a la calle, cuando llegamos a nuestro trabajo, y mucho más aún en el tema eléctrico, porque es que el tema eléctrico, la energía no se ve, a diferencia del fuego, digamos, la candela que uno la observa, siente el calor, la energía no se ve, y la energía es mucho más peligrosa, y nuestro cuerpo humano, digamos, es un conductor neto de la electricidad. Entonces yo puedo recibir una descarga eléctrica de forma directa o indirecta. Entonces el riesgo eléctrico en situaciones de trabajo donde hay redes muy cercanas, sea externas o internas, por un manejo inadecuado de las mismas, puede generar una posibilidad de circulación de una corriente eléctrica a través de mi cuerpo humano y generar incluso la muerte. Entonces aquí un poco les voy a compartir este video sobre el riesgo eléctrico. Módulo 2. Riesgo eléctrico. 2.1. Definición de riesgo eléctrico.
Cuando estamos próximos a algún elemento que maneja electricidad, desde implementos tan comunes como un tomacorriente hasta redes de cables aéreas, estamos bajo cierto grado de riesgo eléctrico. Quiere decir que existe la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica. Es decir, posibilidad de que pase corriente por nuestro cuerpo, lo cual es un peligro para todos, debido a que nos puede ocasionar lesiones. Este riesgo también está presente en equipos o instalaciones debido a los arcos eléctricos. Este fenómeno sucede cuando el aire se ioniza generando una descarga en este medio, y si una persona está ubicada cerca, puede verse afectada y sufrir lesiones. Bueno, entonces este espacio que hoy nos tiene aquí reunidos a todos, es importante que hagamos un alto en el camino y nos sensibilicemos y nos comprometamos a que cuando estemos cerca a redes eléctricas, llámese internas o externas, si no tenemos la competencia, si no estamos calificados, alcemos la mano, contratemos a la persona calificada o contactémonos al operador de red, al distribuidor, para que éste nos oriente y nos asesore qué debemos hacer, a qué distancia nos debemos mantener para no ir a cometer una imprudencia y que uno de nosotros o un familiar, porque desde nuestras mismas casas en las instalaciones internas, una instalación interna mal hecha, con equipos, con conexiones inadecuadas, puede generar una descarga eléctrica, y la baja tensión también genera consecuencias, puede generar fibrilación, puede generar, dependiendo de cómo me encuentre yo, me puede causar hasta la muerte. Hemos tenido experiencias próximas paradas, calle 40 Sur, portal Lunaro. Desde niños hasta adultos mayores que por desconocimiento han sufrido consecuencias muy complejas por la descarga eléctrica. Aquí vamos a mostrar un trabajo en andamios, un video donde es un andamio móvil. Mire que tiene unas ruedas en la parte inferior, que lo pueden, normalmente hay muchos andamios así por facilidad práctica de desplazamiento, sin embargo el riesgo es muy alto. Miren. Está con nosotros Leila, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal, Ever? ¿Cómo estás? Bueno, queremos conocer un poco los detalles de este video sorprendente realmente. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? El saludo cordial para ustedes y para toda la teleaudiencia. Efectivamente, estos obreros realmente se salvaron de lo peor. Este pasado lunes, justamente 3 obreros se encontraban en una distribuidora de mercaderías en la zona de Obligado, aquí en el departamento de Itapúa, donde sufrieron una fuerte descarga eléctrica. El circuito cerrado de televisión captó los momentos cuando los mismos fueron, en este caso recibieron, mejor dicho, la descarga eléctrica. Estas personas fueron identificadas como pueden ver, digamos, ese tema es complejo, hay muchos más videos, pero pues lo importante es que ustedes se lleven en sí, que donde vean situaciones de andamios metálicos con acercamiento a redes metálicas, a redes eléctricas energizadas, hagan una retroalimentación, hagan un alto en el camino, que observen que esos andamios metálicos tienen que conservar unas distancias de seguridad, que más adelante las vamos a ver, máximo cuando no conocemos del tema de la electricidad y no somos competentes. Aquí son diferentes tipos de riesgo. Mira, hay otros tipos de riesgo, trabajadores, algunos que suben a postes creyendo ser electricistas. El riesgo está ahí, digamos, el peligro en la red energizada y el riesgo yo subirme a una escalera, a un poste, a través de una escalera a un poste, sin utilizar todos los equipos de protección personal, sin ser calificado, sin tener la dotación adecuada, sin tener los elementos, los guantes dieléctricos, mi casco, mi overol ignífugo, pues si rompo las distancias de seguridad voy a tener una descarga y a caer. Se observa que ni siquiera cumple los estándares de seguridad de la normativa 4272, que la vamos a ver más adelante, que es el tema de trabajo en alturas. Y aquí otro señor en una azotea subiendo como una especie de varilla, y eso pasa normalmente mucho aquí en Bogotá y Cundinamarca, a nivel del país, donde rompen las distancias, hacen contacto o directo o indirecto con la red y sufren la descarga y por ende el accidente y la afectación a su integridad física, incluso hasta la muerte en muchos. Aquí vamos a ver por qué
el cuerpo humano es un conductor. 2.2. ¿Por qué puede pasar corriente a través del cuerpo humano? La corriente siempre va a buscar la forma o el camino de llegar a un equilibrio. En la mayoría de los casos, esto se puede obtener por el contacto con la Tierra. Ello debido a que la Tierra es un excelente conductor y la corriente eléctrica es como un ejército de duendes perezosos que siempre van a buscar el camino más fácil y que ofrezca menor resistencia para llegar a Tierra. Pero, ¿por qué la corriente me puede atravesar? El cuerpo humano es conductor de electricidad, es decir, que la corriente eléctrica puede circular por nuestro cuerpo. Esto debido a que estamos hechos de iones de agua y otros elementos que son conductores por naturaleza. Se dice que en promedio la resistencia eléctrica del cuerpo humano tiene un valor de 1000 ohmios. Sin embargo, este valor puede variar por múltiples factores como la humedad y la temperatura corporal. Es por ello que en un circuito eléctrico no solo se pueden incluir electrodomésticos, las personas también pueden hacer parte de este, actuando como una resistencia. Como pueden ver, el cuerpo humano, la resistencia, digamos, de estudios que hay técnicos es de 1000 ohmios, y el cuerpo humano, digamos, es un conductor 100% porque estamos prácticamente formados por agua, y eso hace que la energía circule muy fácil. Normalmente la electricidad va por los caminos de menor resistencia, y cuando nosotros conectamos a una red de forma indirecta o indirecta, pues podemos sufrir una descarga y volvernos un conductor. Mire que yo les decía que en una casa uno puede tener unas consecuencias graves. ¿Por qué? Si nosotros, muchos de ustedes de pronto han escuchado la ley de Ohm, ¿sí? Que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Cuando yo cojo un voltaje de 120 voltios y lo divido sobre la resistencia de 1000 ohmios, pues eso sencillamente me está dando por el orden de los 30 y pico miliamperios, o sea que estamos entre los 30 y los 75. Se puede generar una parálisis respiratoria, pérdida de la conciencia, una probabilidad de fibrilación ventricular, que yo no coordine, que los músculos se contraigan, incluso hasta la muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros amigos y vecinos, de decirles, mire, por favor, si usted no está calificado, no se ponga a hacer instalaciones eléctricas, mire que las instalaciones cumplan técnicamente con la norma, que tengan su sistema de puesta a tierra, su polo a tierra, porque el principio, digamos, de prevención de nosotros y cada uno se puede perder con una mala instalación. Se energiza una nevera, una lavadora, una secadora, un equipo eléctrico que no esté bien conectado con un sistema de puesta a tierra, se energiza, y cuando vamos y lo tocamos o lo manipulamos, nosotros recibimos la descarga. Por eso es importante tener una instalación eléctrica cumpliendo toda la norma y calificada para que no pase esto. Aquí vamos a ver cómo se puede generar un arco eléctrico, una descarga a nivel directo o indirecto, no solamente tocando una red con la mano o a través de un tubo, una varilla o una cubierta. 2.3. ¿Cómo puede presentarse el riesgo eléctrico? Al estar tan expuestos a un riesgo eléctrico, debemos tener presente de qué manera pueden suceder dichos riesgos, que generalmente se presentan por dos formas: contacto directo y contacto indirecto. El contacto directo implica que hay un contacto de personas o animales con partes energizadas o conductores activos por las cuales pasa corriente. Un ejemplo de este contacto es tocar directamente los cables de tensión que están ubicados en los postes. De la misma forma, si la persona lleva algún elemento conductor o metálico que alargue su cuerpo, este puede entrar en contacto con redes energizadas y hacer que pase corriente por su cuerpo. El contacto indirecto, por otra parte, se refiere al contacto de personas o animales con elementos o partes conductivas que normalmente no se encuentran energizadas, pero que por condiciones de falla se pueden energizar. Un ejemplo de este contacto podría presentarse al tocar un taladro, el cual por lo general no está energizado, pero que por un defecto en el aislamiento, el aparato puede terminar conduciendo electricidad. ¿Sí ve cómo de forma sencilla y ante una omisión por desconocimiento y responsabilidad, porque no, eso nunca me lo he hecho y nunca me ha pasado nada, pero llega el momento que las cosas pasan? Entonces la normatividad
y la ley y todos los lineamientos que hay en estos aspectos, tenemos una responsabilidad y es cumplirlo. Y no solamente cumplirlo porque sea una obligación técnica de la misma norma o de las mismas resoluciones o leyes que hayan, sino porque en últimas lo que se está buscando es que no nos pase nada, que ninguno de nosotros nos accidentemos. Hay actividades, digamos, muy críticas como son, y que ustedes yo creo que normalmente en sus día a día se encuentran con ellos, y es el trabajo en alturas. Trabajo en alturas de una u otra forma. Ahora vamos a ver la normativa, la 4272, que dice que 2 metros en adelante un trabajo en alturas. Un piso de referencia, sea hacia arriba o hacia abajo, ya se llama trabajo en alturas, y hay que cumplir con los estándares, y estamos obligados legalmente a que eso pase para mitigar, digamos, que si llegase a presentarse un accidente por descuido o algo, por lo menos las consecuencias se puedan minimizar. 3.5. Tensión de contacto y de paso. Cuando se está cerca de una estructura eléctrica como torres eléctricas o postes que normalmente no están energizadas, pero que por alguna falla de la red se energizan, podemos estar expuestos a una tensión de paso o de contacto. La tensión de paso se produce cuando existe una diferencia de potencial entre dos puntos cualquiera en un terreno, separados por una distancia horizontal de 1 metro. Por ejemplo, se puede evidenciar si una persona está caminando cerca a una estructura. La distancia de espaciamiento de sus piernas puede verse como 2 puntos de diferente potencial y por ende puede generarse una tensión de paso en esta persona. La tensión de contacto se da por la diferencia de potencial entre la estructura y un punto de la superficie que se encuentra a 1 metro de distancia horizontal de esta. Por ejemplo, cuando una persona se recuesta sobre una torre o se apoya con una de sus manos, puede sufrir una tensión por contacto. En ambos casos, la estructura puede energizarse a consecuencia de rayos, fallas a tierra o en el aislamiento. Estas pueden provocar que circule una corriente por la persona, situación que se puede evitar utilizando restricciones de acceso a estas estructuras y manteniendo una distancia prudente. Definitivamente aquí, compañeros, o sea, lo más importante, el concepto es que conservemos siempre las distancias de seguridad cuando veamos infraestructura eléctrica. Llámese torre, líneas de transmisión, líneas de distribución, llámese las redes eléctricas de distribución de los municipios, de los pueblos, de las ciudades que vemos normalmente donde nosotros nos conectamos. Si nosotros no sabemos de eso, conservemos siempre las distancias de seguridad. Y la distancia de seguridad no es solamente de mi cuerpo hacia la red, sino que cuando yo cojo una varilla, un perfil, una estructura metálica, eso se vuelve parte de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, eso tenemos que estar evidenciando esos riesgos y controlándolos para que no se vaya a presentar la descarga eléctrica. La descarga eléctrica no es solamente por contacto físico directo con el conductor. Hay unas distancias de seguridad que si yo no las respeto, el aire se puede volver conductor. Se vence la rigidez dieléctrica del aire, circula la energía a través de ese rompimiento de distancia, llega a nosotros somos un conductor y como somos la parte más débil, pues sencillamente ahí es donde eso nos puede generar la consecuencia como es la pérdida de la vida o afectación de la integridad física. Bueno, aquí en Bogotá, que tuvimos un accidente de un tercero con mire, la red está separada de la casa, de la fachada de la vivienda. Sin embargo, subiendo un perfil, no miró la distancia de la red, se energizó y ahí sufrió el accidente la persona. Aquí también pasa normalmente con este tema de los trabajos con maquinaria pesada, los que de una u otra forma están trabajando en obras. 3.6. Contactos accidentales con la red. Hasta el momento se han descrito algunos riesgos que probablemente consideras son de baja probabilidad de ocurrencia y no tan comunes. Sin embargo, sí lo son. Hay un factor de riesgo que se evidencia con gran frecuencia y es el contacto accidental con la red. Existen muchas evidencias. Por ejemplo, cuando en una obra no se tiene el suficiente cuidado y atención y se levanta el brazo de la excavadora o por medio de andamios se llega a tocar la red, se genera un contacto directo y se produce una falla.
Cuando te asomas por la ventana, por una terraza o sales al balcón de tu casa, es bastante común ver de cerca las redes aéreas. En algunos casos, pueden estar muy cerca de las fachadas, lo cual es extremadamente peligroso y grave. E incluso cuando se genera un accidente de tránsito y hay un choque contra un poste. Los contactos accidentales son bastante comunes y se pueden evitar manteniendo las distancias de seguridad.